Bien, pues bienvenidos todos a una sesión más de nuestra clase de mercado de valores. El día de hoy vamos a platicar acerca de la operatividad del mercado y si es que nos da chance vamos a empezar un poquito a ver el análisis fundamental. ¿Okay? Normalmente cuando nosotros analizamos o que hacemos un análisis de inversión, hablando en términos de mercado de valores, tendremos que hacer dos tipos de análisis, el fundamental y el chartista, ¿no? El análisis técnico. Previo a ello vamos a ver, o previo a ello tenemos nosotros que conocer, pues, cómo funciona el mercado accionario y mucho de ello nosotros ya lo estamos practicando en nuestra plataforma de AxiGame o AxiTrade Coach, ¿no? Y relacionado con ello, pues tenemos nuestra actividad de esta semana, que es entregar el reporte de actividades que hemos realizado durante esta segunda semana de Axie Trade Coach. Ya está activa la plataforma para que podamos entregar nuestro screen en caso de que ya lo tengamos listo para poderlo subir. Si no, tenemos hasta el día de mañana, me parece, para poder entregar este screen de reporte de actividades. Recuerden que tenemos que tener algún movimiento en nuestra cuenta. El día de hoy no me he metido a ver cómo vamos, en qué posiciones estamos, pero esperaría pues que ya existiera algún movimiento en algunas cuentas, ¿no? ¿Qué más? Para esta semana, actividad de entrega la vamos a realizar, a liberar el día de mañana. El mapa conceptual, pues, de actividad de mercado accionario y seguramente que estaremos también dejando el mapa conceptual de fundamental, ¿no? De análisis fundamental. Las fechas las tenemos ya muy cortas. Tenemos ya prácticamente, me parece que nos queda esta semana y tal vez la que sigue de clases y una siguiente semana o las semanas subsecuentes serán ya nuestro examen de segundo parcial. ¿Okay? Entonces, eh, pues ya hay que ir preparando o prácticamente nuestros mapas conceptuales de forma correcta para que el examen no se nos haga tan complicado. Bien, vamos pues entrando en el tema del día de hoy, la operatividad del mercado. Y bueno, nuestro objetivo va a ser estudiar el funcionamiento de los principales índices de la operación de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y alguien recuerda cuál es nuestro principal índice? ¿Alguien se acuerda cuál es nuestro índice principal de la bolsa? ¿No recordamos? Lo hemos ya más o menos platicado, lo hemos ya comentado, ¿no? Bueno, güey, vamos a continuar nuestra clase. Bueno, los índices accionarios, pues un índice es un índice de precio accionarios. Se compone de una canasta balanceada de acciones representativas del mercado accionario con el objetivo de dar un reflejo confiable del comportamiento del mercado accionario. ¿Qué es esto? Pues es prácticamente una canasta donde vamos a tener diferentes acciones que nos van a determinar cómo en promedio se comporta el mercado. ¿Ok? Las acciones más representativas del mercado las vamos a meter, digamos, en una licuadora. ¿Recuerdan cuando veíamos el, el video sobre el mercado accionario? Pues que metían como varias acciones a una licuadora y entonces de ello se desprendía un número, ¿no? En nuestro caso, pues se llama el IPC o IPIC. Y entonces lo que se pretende pues es que metamos las acciones más representativas o las más bursátiles, las que más se negocien en el mercado y de acuerdo con ello o conforme se maneje o conforme se vayan moviendo esas acciones, en promedio seguramente será como se mueve el mercado, ¿no? Digamos que si nosotros lo quisiéramos como representar de otra manera, a la hora que salen las calificaciones parciales, yo digo, en promedio, este grupo tiene 80 de calificación, ¿ok? Y el siguiente parcial, cuando yo vuelvo a evaluar, digo, en promedio, este grupo tuvo, o el mismo grupo tuvo
90 de calificación. Entonces, puedo decir que en promedio este grupo está aumentando su calificación, ¿no? Y así puedo ir evaluándolos al mismo grupo, ¿sí? Y decir que su comportamiento es cada vez mejor, ¿no? Lo mismo sucede pues con las acciones. Un índice lo que trata de hacer es, como son tantas o son muchas las empresas que cotizan en la bolsa, toma solamente las más representativas y promedia su actividad y dice, bueno, en general, el promedio de estas acciones es que están subiendo, están teniendo un mejor desempeño, ¿no? Igual podría suceder que tuvieran un desempeño desfavorable y podríamos decir, en general, este grupo pues tiene un desempeño desfavorable, ¿no? Y así es como normalmente vamos a decir que se maneja pues la bolsa, ¿no? O se maneja pues la economía. Si yo veo esas empresas que están en promedio a la alza, puedo decir que en general alguna otra empresa que no sea parte de este grupo, puedo decir que se puede comportar de la misma manera. O en general puedo decir que la economía se comporta de la misma manera. Voy a decir que en general o el promedio de estas empresas es hacia la alza, entonces puedo decir la economía en general va a la alza. ¿Por qué? Porque estas empresas de alguna manera me van a dar una idea de cómo está la economía en general. Entonces, un índice de precios accionarios se compone de la canasta balanceada. Una canasta balanceada vamos a meter diferentes tipos de acciones que son las más representativas del mercado, con el objetivo de dar un reflejo confiable del comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un índice que va hacia la alza, entonces puedo decir que el resto de las acciones o que la gran mayoría de las acciones tienen también un empuje hacia arriba. México, entonces, cuenta con 4 índices accionarios, que son los más importantes. El IPC, ¿qué significa IPC? ¿Alguien recuerda lo que significa IPC? ¿Es el índice de precios al consumidor? Ok, ¿alguien más? Índice de... Ay, no. ¿De ¿No? consumo, profe? ¿Perdón? ¿No era de consumo? No está errado si decimos índice de precios al consumidor, pero habíamos platicado que índice de precios al consumidor es en economía y en la parte de bursátil o en la parte de finanzas significa diferente la C. Índice de precios y ¿no? Índice de precios y cotizaciones, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque si en el examen llega la pregunta y te pregunta qué significa IPC y contestas índice de precios al consumidor, es posible que la respuesta sea incorrecta, ¿no? Porque no estamos en la clase de economía. Si estuviéramos en la clase de economía, pues claramente sería índice de precios al consumidor. Que el índice de precios al consumidor prácticamente nos dice si sube o bajan los productos de la canasta básica, ¿no? Y el IPC en finanzas, en mercado de valores, significa índice de precios y cotizaciones, que es prácticamente si suben o bajan esta canasta de acciones que pueden ser de diferentes industrias. ¿Okay? Entonces, IPC, índice de precios y cotizaciones. Tenemos también el índice sectorial, que es prácticamente el IPC, vaya, si nosotros lo pudiéramos representar, lo voy a dibujar por acá. Tenemos una canasta, ¿no? Esta es nuestra primera canasta. Esta canasta número 1 se va a llamar IPC. Ahí, IPC, que es el índice de precios y cotizaciones. No. Y esta canasta va a traer adentro, no sé, va a traer a Grupo Vitro,
va a traer a Peñoles, va a traer, ay, algo me picó. Bimbo, va a tener a Walmart, va a traer Fragua, perdón, esa no quise decir Fragua. Va a traer a, ¿quién más? Bueno, va a traer diferentes, ¿ok? Y son, digamos, un ejemplo, ¿no? Entonces, son, digamos, las más representativas de la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos otra canasta u otro índice, está por acá. Y esta canasta la vamos a llamar sectorial, ¿no? Sectorial. Y va a ser de retail, por ejemplo, ¿no? Retail. O sea, empresas que se dedican prácticamente al consumo, pues, ¿no? A venta al consumo. Y a lo mejor podemos encontrar a Liverpool aquí, ¿no? Y en esta canasta va a estar, por ejemplo, Liverpool o Electra, tal vez Grupo FAMSA, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de índices. Un índice sectorial, pues va a ser, por ejemplo, el sector del retail, o el sector de la industria, o el sector de la explotación, o el sector agropecuario, o un sector, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener, si tenemos un índice sectorial, es solamente empresas que forman parte del mismo sector. Forman parte de la industria hotelera, forman parte de la industria del retail, forman parte de la industria de la explotación minera, forman parte de la industria agropecuaria, ¿no? Entonces, vamos a tener solamente empresas que cotizan dentro de esta industria. Y luego vamos a tener el INMEX y el IPM-MEX, ¿no? Que ahorita vamos a ver de qué se trata eso. El IPC, o índice de precios y cotizaciones, es el principal indicador del mercado accionario en México y expresa un valor en función de una muestra balanceada de las principales acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. La muestra se revisa bimestralmente y se integra por alrededor de 35 emisoras de distintos sectores de la economía. O sea, este índice, solamente en esta canasta, solamente caben 35 acciones, ¿ok? Digamos 35 productos. Y de estos 35 productos son de diferentes industrias. De la industria cervecera, de la industria agropecuaria, de la industria del retail, de la industria hotelera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros dentro del IPC solamente 35 empresas. Se revisa cada bimestre, ¿no? O sea, bimestralmente vamos a revisar la lista y vamos a determinar si es importante que continúe en la lista. Voy a decir AT&T. Si AT&T ya no es una empresa que sea bursátil o que sea tan bursátil, es posible que yo la vaya a retirar y ahora voy a tener 34 empresas, pero tengo que integrar una más. Voy a revisar y a lo mejor voy a meter América Movistar, ¿no? Y entonces voy a reemplazar una por otra. Cada bimestre se hace la revisión de esta lista y cada bimestre pueden entrar y salir empresas, ¿ok? Si sale una empresa, tiene que entrar una nueva. ¿Okay? Siempre vamos a tener 35 empresas. Las 35 empresas o las 35 acciones más bursátiles, más representativas de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Esto para qué? Pues para darnos o que nos dé un sentido confiable de hacia dónde se están moviendo la economía o hacia dónde se están moviendo las finanzas o las acciones en general, si suben o si baja su actividad, ¿no? La muestra es una tendencia confiable en la que podemos basar nuestro análisis. Si nosotros vemos que el IPC va subiendo, podríamos decir entonces que la gran mayoría de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tienen una tendencia hacia la alza. El IPC, al moverse hacia alguna dirección, es la misma que lo haría en general todas las emisiones en mediano y largo plazo. ¿Ok? Pues eso. Para determinar la muestra, se estudia por promedios aritméticos y geométricos las tendencias de las acciones. Además, se les da un promedio ponderado a aquellas emisoras que tengan incidencia en el desarrollo del mercado. O sea, hay algunas empresas que serán, digamos, más importantes que otras, ¿no?
¿Por qué? Porque quizá es la única que cotiza en bolsa del sector, por ejemplo, de comunicaciones o del sector de tecnología, ¿no? Entonces, al ser la más importante, perdón, al ser la única que cotiza en bolsa, pues seguramente no la podremos retirar, ¿no? Porque será nuestra medida para saber si esa industria está creciendo o si no, ¿no? Y entonces dentro de la canasta del IPC, como yo tengo que tener cierta variedad, pues tendré sí o sí que incluirla. Los índices sectoriales son índices que indican el comportamiento de cierta actividad económica o de sectores que determina la Bolsa Mexicana de Valores. Como ya lo veíamos, pues nosotros podemos agrupar a las emisoras en ciertas categorías de acuerdo a su sector. Vamos a decir del sector hotelero, del sector agropecuario, del sector de retail, del sector de comunicaciones, del sector, pues no sé, de entretenimiento, ¿no? Entonces podremos nosotros ubicar a las emisoras en ciertos sectores y cuando nosotros las juntamos todas y hacemos el promedio de actividad, podremos tener entonces un índice sectorial. El INVEX, Índice México, está compuesto por 20 o 25 empresas. Recuerden que el IPC trae 35 empresas, las más importantes. El INVEX solamente toma 20 o 25 empresas. Su característica principal es que su valor de mercado es superior a los 100 millones de dólares. O sea, son empresas muy fuertes que su valor está cotizado, pues, o están valuadas en más de 100 millones de dólares. Digamos que son las empresas más fuertes o más sólidas, vaya por así decirlo, del mercado mexicano o que cotizan en el mercado mexicano. Esto para que fuera un índice equiparable con otros de talla internacional, ¿sí? Por ejemplo, si alguien recuerda algún índice de talla internacional, No, profe. ¿no? ¿Qué tal el Standard & Poor's? Recuerden que en el video decía, el índice Standard & Poor's toma 50 empresas, ¿no? Y entonces, esas empresas, como son cotizadas o son quizá más fuertes, pues que algunas empresas mexicanas, vamos a decir que como, voy a poner un ejemplo, la verdad es que no sé, como Electra, pues a lo mejor no podríamos equiparar una empresa, Electra, como una empresa como Target, ¿no? Target en Estados Unidos. Entonces, el IPC dice, bueno, como yo sí puedo incluir, o yo sí incluyo empresas muy pequeñas o empresas muy locales, pues el IPC no, a lo mejor no lo puedo comparar con un Standard & Poor's. Pero, ¿qué tal si yo agarro solamente las empresas más grandes de México o más valiosas, por así decirlo, en términos de dinero, que superen su valor a los 100 millones de dólares? Entonces, a lo mejor ya me puedo pegar un tiro contra el Standard & Poor's, ¿no? Entonces, se hizo este índice para poder comparar, digamos, el Standard & Poor's con algún índice mexicano. En este caso va a ser el INVEX, ¿no? Y a lo mejor ahora sí puedo decir, el INVEX contra el Standard & Poor's es mejor, ¿no? Le está yendo mejor a la empresa, a las empresas mexicanas grandes que a las empresas americanas con un valor similar, ¿no? Al de los 10 millones de dólares, de los 100 millones de dólares. El IPC, perdón, el IPMEX es un índice para reflejar el comportamiento de las medianas empresas, ¿sí? Ya no de las grandes empresas como las que están valuadas arriba de los 100 millones de dólares, sino empresas que son de talla mediana, ¿no? Este está compuesto por 23 series de las 18 empresas registradas como medianas. Hay 18 empresas overall, en general, puede haber ahora ya más, puede haber un poquito menos, que están cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y que están consideradas o se consideran a sí mismas como empresas medianas, ¿no? Nosotros habíamos dicho que una empresa puede cotizar con diferentes series de acciones. Podríamos cotizar con la serie A, la serie B, la serie 1, la serie 2, la serie 3, etcétera, ¿no? En general, hay 18 empresas que se consideran de talla mediana, ¿sí? Y si te fijas, dice, está compuesto por 23 series de las 18 empresas. ¿Qué significa esto? Que habrá una, dos, tres o varias empresas que cotizan con diferentes series, con la serie 1 y la serie 2. Por eso hay 23 series de solamente 18 empresas. 18 empresas que son consideradas medianas y que algunas de ellas sacaron la serie 1 y la serie 2.
Bueno, a la hora que nosotros hacemos este índice de empresas medianas, metemos no solamente la serie 1, metemos también su serie 1 y su serie 2, ¿no? Y entonces así tenemos 23 productos, vamos a llamarlo como productos, 23 productos en esta canasta que nos van a decir, en general el comportamiento de las medianas empresas es hacia la alza o es hacia la baja, ¿no? Entonces nosotros ahorita tenemos tres índices. El IPC, que es en general todas las empresas, perdón, tenemos 4 índices. El IPC, que es el índice de las 35 empresas más bursátiles, que más se mueven, que no importa de qué tamaño seas, que no importa a qué industria pertenezcas, que no importa el valor que tenga tu empresa, si es una empresa o una acción que se cotiza, que se compre, que se vende fácilmente, entonces yo te voy a incluir dentro del IPC. Y dentro del IPC, bimestralmente yo te voy a revisar para saber si formas parte o ya no, ¿no? Si ya no tienes tanta versatilidad, te retiro y voy a meter otra que sí lo sea. Vamos a tener entonces el índice por industria, que es prácticamente englobar las acciones que pertenecen a determinada industria, ya sea la hotelera, la agropecuaria, etcétera, etcétera, y voy a formar para cada una de estas industrias un índice. Y así sabré si la industria agropecuaria va creciendo o va bajando, si la industria de la tecnología va subiendo o va bajando, y así de acuerdo a cada una de las industrias. Después tendremos el índice, vamos a ver, el INVEX, que es para las industrias que están valuadas en más de 100 millones de dólares, para poderlas comparar, o para este índice poder compararlo con algún índice de talla internacional, como lo puede ser el Dow Jones, como lo puede ser el CAC 40, como lo puede ser el Standard & Poor's, ¿verdad? Y finalmente tenemos el de las medianas empresas, que es IPM, M de medianas, México, ¿no? Índice de las empresas medianas mexicanas, para poder entonces nosotros compararlo con alguna otra empresa de talla mediana. Bien. La compra y la venta y el precio de las acciones no depende de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, la Bolsa Mexicana no determina el precio de las acciones. El precio de las acciones depende de la oferta y la demanda, mientras que en la compra y la venta intervienen las casas de bolsa utilizando sistemas automatizados. Nosotros vamos a suponer que nuestro precio de venta o nuestro precio de cotización de una acción de nuestra compañía, ya lo determinamos, se determina ahora o se va a ajustar de acuerdo a la oferta y la demanda. Si tenemos mucha demanda de nuestra empresa, pues seguramente que el precio va a subir, ¿no? Ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Caso contrario, pues va a bajar nuestro precio de nuestra acción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vamos a poner a la venta? Ya lo hemos platicado también por medio de una casa de bolsa. La casa de bolsa nos va a hacer todo este trámite, nos va a ayudar a cotizarlo, nos va a ayudar a ponerlo a la venta y lo va a hacer por medio de sistemas automatizados, ¿no? Sistemas que ya no dependen ni de mí ni de la casa de bolsa, sino de la Bolsa Mexicana de Valores ahora sí, ¿no? Las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores pasan a través de un sistema que se llama Centra, que es el sistema electrónico de negociación, transacción, registro y asignación. Y esa es una plataforma, prácticamente como Moodle, ¿no? Una plataforma donde nosotros vamos a poder cotizar, ¿no? Donde nosotros vamos a poder comprar y vender, que es la plataforma con la cual trabajamos en Axie Trade Coach. Cuando nosotros nos metemos e intentamos comprar o vender alguna acción, prácticamente estamos accesando o está ligado pues al sistema Centra, ¿no? Que es la manera en la que se compran y se venden las acciones. Esta es una plataforma con la que la Bolsa Mexicana de Valores da soporte a los sistemas Centra o los títulos de deuda y la Bolsa Mexicana Centra de capitales. O sea, ahí voy a poder comprar en Centra títulos de deuda y en Centra capitales las acciones. En Centra Capitales solo interactúan las bolsas, las casas de bolsa. ¿Okay? En Centra Capitales, puesto que solamente las casas de bolsa son las que pueden ayudarnos a colocar una acción o a subir una acción al mercado, ellas son las únicas que tienen acceso al sistema Centra. Nosotros en el Axie Trade Coach, como es una operación pues de prácticamente juego, pues es de training, pues nosotros funcionamos como si fuéramos una casa de bolsa. Compramos directamente las acciones.
Las funciones que otorga este sistema son la consulta de emisión. Nosotros podemos ver cuánto cuesta cada acción, cuántas acciones hay en el mercado, los lotes, etcétera. La cartera del mercado, ¿no? La gama vasta pues, de acciones que existen para la compra y la venta, el monitoreo de emisión, si se emitió una acción nueva, si se emite una nueva serie, cuándo sale alguna, etcétera, etcétera, no lo puede dar. Y la operación, ¿no? Cuánto cierra, en cuánto abre cada acción, cuál fue el movimiento, cuántas acciones se movieron en tal fecha, etcétera, ¿no? Prácticamente todo lo que nosotros pudiéramos ver en el Axi Trade Coach. ¿Cuáles son las reglas, pues, de operación en la Bolsa Mexicana de Valores? Todas las operaciones deben apegarse a las siguientes reglas: lotes y pujas. Y recuerdan que nosotros habíamos platicado que de alguna forma no podemos comprar una sola acción como tal, ¿no? En la realidad se compra por lotes de acciones. Y nosotros veíamos la sesión pasada con el split, que nosotros, por ejemplo, podíamos partir una acción en varios cachitos, ¿no? Como para hacerla más bursátil. Ok. Cuando nosotros hacemos este rompimiento de cachitos, también podríamos decir que hacemos como un lote, ¿no? Un lote, como yo me imagino que todos lo entendemos, es un paquete grande que contiene diferentes paquetitos, ¿no? Un lote, entonces, para fines de la clase o para fines, pues, del mercado accionario, un lote contiene contiene múltiples acciones, ¿no? Entonces, cuando yo quiero comprar un lote, prácticamente estoy comprando un lote, vamos a decir, que de 1000 acciones, ¿no? Entonces, compro un lote que contiene 1000 acciones que previamente ya fueron quebradas a lo mejor, ¿no? Y las pujas, ¿no? Que es tal vez un importe mínimo que tú tienes que comprar. Un importe mínimo son a lo mejor $10,000 que corresponden a 5 acciones. No lo sé, lo estoy inventando, ¿no? Entonces, lotes y pujas, cantidad mínima de títulos que normalmente se intercambian por transacción, que eso sería un lote. Perdón, es como el concepto general de lotes y pujas. Es el mínimo que tú tendrías que comprar para poder adquirir una parte, pues, de esa empresa. Un lote está integrado por 1000 títulos. Una puja es el importe mínimo en que puede variar el precio unitario de una acción, ¿no? Que era lo que platicábamos, pues, con el split, ¿no? Cuando nosotros hacemos un split, pues ya sería el importe mínimo o el importe unitario, perdón, de una acción. Eso sería la puja. Y el lote son la cantidad de acciones que vienen dentro, pues, de ese paquete. Normalmente es 1000 títulos, o sea, 1000 acciones. Los picos es la cantidad de títulos menor a un lote, ¿sí? Y se efectúa al último precio y están sujetas a reglas particulares de operación. Cuando, por ejemplo, vamos a decir que un lote que está integrado por 1000 títulos, ¿no? O normalmente está integrado por 1000 títulos, pero hay pedacitos que ya no alcanzan a completar ese número mínimo para que sea un lote. Cuando quedan estos pedacitos o estos cachitos, pues que ya no logran integrarse a un lote completo, los vamos a llamar picos, ¿no? Que pudieran ser, en lugar de 1000 títulos, pues 900 títulos, que casi alcanzaron a completar un lote, pero ya no fueron un lote, pues puede ser un pico, o puede ser un pico menor, ¿no? De 300 acciones, etc. Y estas se efectúan o estas se hacen el intercambio al último precio, ¿ok? Obviamente están sujetas a reglas particulares para los picos, ¿no? Entonces, pero en general, normalmente se compra por medio de lotes y dentro de los lotes, pues vendrán por lo menos, o en algunos casos, 1000 títulos y el precio unitario lo vamos a llamar puja. Ventas en corto. ¿Qué es esto de las ventas en corto? ¿Alguien ha escuchado acerca de las ventas en corto? Yo creo que no. No, profe. No, profe. Ok. Esta es la venta de títulos que no se tienen, vamos a decir. Tú quieres vender, tú tienes tu cartera de acciones, como lo tienes ahorita mismo en AxiGain, y dices, viendo ahí más o menos haciendo un análisis, ya lo veremos nosotros más adelante, haciendo tu análisis dices, creo que sería bueno, ojalá tuviera acciones de Grupo Bimbo para venderlas en este momento, ¿no? Porque ya está muy alto el precio de Grupo Bimbo,
o de las acciones de Bimbo, vamos a suponer que su precio normal sea de, voy a inventarlo, totalmente inventado, 20 pesos. Ahorita ya están en 35 pesos, pero yo creo que ya no va a subir más el precio de esta acción. Cuando el precio de acción está ya, digamos, en su punto máximo, lo mejor será retirarse antes de que empiece a bajar, ¿no? Para que puedas tener el rendimiento. Entonces tú haces análisis, vamos a decir, y dices, a partir de ahorita yo creo que ya no va a haber manera de que la acción suba más. Lo mejor será venderlas ahorita que están en su máximo punto, ¿no? Sin embargo, no tienes esas acciones. O sea, tú revisas tu carta y dices, válgame, ojalá las hubiera comprado cuando estaban en 20 para poderlas vender ahorita que están en 35, pero no las tienes, ¿no? Revisas tu cartera, revisas tu portafolio y no hay acciones de Grupo Bimbo. Sí, pues ni modo, hubiera sido una buena oportunidad. Una venta en corto, entonces, te dice que es la oportunidad de que vendas esos títulos que no tienes, ¿sí? ¿Cómo los vas a hacer? Ok, una venta en corto entonces es, tú analizas el mercado, ves que es buen momento para vender, pero tú ojalá hubieras comprado porque ahorita ya no tienes para venderlas, o sea, no tienes el producto para la venta, no tienes esas acciones para la venta, pero resulta que tu compañero sí las tiene. Entonces volteas con tu compañero y le dices, ¿me prestas tus acciones de Bimbo para venderlas? Y a lo mejor te va a decir, ¿por? Y ya, le explicarás tus razones, ¿no? Porfa, préstamelas para la venta y yo te las repongo después, ¿sí? ¿Cuántas acciones tienes? Pues tengo 50 acciones. Préstame 20 acciones y después yo te pago 20 acciones, ¿ok? Pero préstamelas ahorita 20, ¿sabes? Pues, entonces, tu compañero te pasa esas acciones, no son tuyas, ¿no? Pero te las presta y tú las vendes en 35 pesos. Las vendiste y después te das cuenta que efectivamente el precio empezó a bajar. Bajó y se volvió a estabilizar en 20 pesos, ¿sí? Ahora sí, en 20 pesos tú las compras, esas 20 acciones que te prestó tu compañero, y se las regresas. Le dices, aquí están tus 20 acciones. Te las pedí prestadas hace un mes, acordamos que dentro de un mes te las pagaría, y aquí están tus 20 acciones, ¿ok? Entonces tú vendiste algo que no tenías pidiéndolo prestado. Claro, hay que regresarlo eventualmente ese número de acciones que te prestaron, ¿no? Entonces, una venta en corto es la venta de títulos que no se tienen y el vendedor obtiene los títulos por un préstamo a condición de devolverlos en una fecha pactada más una retribución, ¿no? O sea, más pues un pago por habérmelos prestado, ¿no? Entonces, una venta en corto es prácticamente vender títulos o vender acciones que no tienes, ¿sí? Pero las vas a pedir prestadas y las vas a regresar eventualmente como acciones igual, ¿no? No vas a pedirle prestado el dinero, vas a pedirle prestadas las acciones y le vas a regresar las mismas acciones, ¿ok? En una fecha futura. ¿Quedó más o menos claro qué es la venta en corto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ok. Voy a creer que sí, ¿eh? También, pues, existen horarios para hacer las operaciones, ¿no? Las operaciones únicamente se pueden realizar durante la sesión de remate. ¿Qué es esto? A la hora que abre la Bolsa Mexicana de Valores y hasta la hora que cierra la Bolsa Mexicana de Valores. Fuera de ese horario no se pueden realizar transacciones, ¿sí? Por ello, cuando ustedes se meten al AxiTrade Coach y quieren comprar a un precio fijo, ustedes le ponen ahí que digamos, esta oferta o esta transacción que yo quiero realizar dure un día, dure 2 días, dure una semana, ¿sí? Pero esta transacción solamente, digamos, va a estar activa durante el periodo de operaciones, que puede ser de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, en ese horario, si cae alguna, va. Pero fuera de ese horario, si alguien quisiera hacer una transacción, no se puede. Digamos que el sistema cierra y se vuelve a abrir hasta mañana a las 9 de la mañana. O sea, tu operación o tu transacción puede realizarse hasta a partir de que la bolsa abre y queda nula a partir de que la bolsa cierra sus operaciones, que es como a las 5 de la tarde. Todas las operaciones, perdóname, seguimos con las reglas. La suspensión de operaciones. Una suspensión de operaciones es utilizada para evitar variaciones excesivas y erráticas de los precios. ¿Qué es esto? Una suspensión de operaciones es cuando le ponen pausa
a alguna acción. ¿Ok? Vamos a suponer que la acción de Cloralex, me la estoy inventando totalmente, ¿no? Hay acciones de Cloralex y de pronto, en este preciso instante, algo sucedió. No sabemos qué sucedió, pero de pronto se dispara de estar en 3 pesos la acción, se dispara hasta 60 pesos, de un segundo a otro. De un segundo a otro, empezó todo el mundo a comprar. ¿Por qué? No sabemos, pero empezó a comprar y se disparó hasta 60 pesos. 60 pesos en estos 15 minutos, subió hasta 70 pesos en los próximos 10 minutos, vamos a decir, y así sigue subiendo, ¿no? Entonces la bolsa dice, aguas, algo raro está pasando porque el incremento fue exponencial. Esto está muy raro. Entonces, automáticamente el sistema dice, pausa, Cloralex está suspendida de operaciones, porque algo está sucediendo que no es normal. Esto está excesivo. El crecimiento es excesivo. Y para proteger, digamos, a todos los inversionistas, pone pausa las operaciones de Cloralex. ¿Okay? Las pone en pausa, en lo que, digamos, dice, no vaya a ser que esto sea un error, les pone pausa, lo hace así un par de minutos, vamos a decir 30 minutos, y luego reactiva otra vez las operaciones. Si la operación vuelve a ser excesiva, otra vez la vuelve a poner pausa. O si el cambio vuelve a ser excesivo, otra vez vuelve a poner en pausa. Pero no retira a la cotización o no retira la acción. ¿Ok? Sigue estando disponible, pero solamente detiene las operaciones para evitar alguna inflación por error, ¿sí? O algún precio excesivo por error esa cotización. ¿Ok? Entonces, la suspensión de operaciones es utilizada para evitar las variaciones excesivas y erráticas de los precios. O sea, para no poner en riesgo, digamos, todo el mercado accionario, para no poner en riesgo el capital de todos los inversionistas que están en eso, ¿no? Entonces, los pone en pausa solamente unos minutos, como para decir, ojo, ojo, algo raro está pasando. ¿Ok? Y la suspensión de registro es otra cosa, que es en el caso de que el emisor, ¿sí? La empresa, no cumpla con las obligaciones y normas establecidas. Se le va a suspender el registro y su operación. Si no publica sus estados de resultados, si no, pues, se opera, digamos, éticamente, la Bolsa Mexicana de Valores le quita su registro y obviamente al quitarle el registro, lo baja pues del sistema y ya no se pueden hacer transacciones. ¿Ok? Entonces, esas son prácticamente las reglas del juego. ¿Ok? Vamos nosotros ahora a tener una pequeña actividad. Y vamos a investigar estas cotizadoras, ¿no? Estas empresas. ¿Ok? Vamos a dar unos minutos y la actividad que vamos a hacer ahora mismo es investigar los siguientes aspectos. Vamos a investigar la clave de cotización, la industria a la que pertenece, si forma parte o no forma parte del IPIC o IPC, Índice de Precios y Cotizaciones, su bursatilidad, si es alta, media o baja, y el último precio de cierre. ¿Okay? ¿De cuáles empresas? De Liverpool, de Farmacias Guadalajara, de AT&T, de Starbucks México, de Coca-Cola México y de Fiesta Americana. Son 6 empresas que vamos a investigar. ¿Ok? Vamos a darnos 15 minutos para investigar estos datos. Son muy sencillos de investigar. Nosotros podemos averiguar esto desde la Trade Coach, desde Google, desde la página de estas empresas o desde la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Si tenemos acceso a Infocel Financiero, también lo podemos encontrar ahí o directamente en algún buscador. ¿Ok? Entonces vamos a investigar su clave de cotización, la industria a la que pertenece, si forma parte o no del IPC, su bursatilidad alta, media o baja y el último precio de cierre. ¿Ok? Vamos a darnos pues 15 minutos para hacerlo. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, muy bien. Voy a poner stop recording para no perder tiempo de video. Ok, listo. Bien. ¿Cómo nos fue? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil encontrar información en general? ¿Fue fácil? Para algunas. ¿Fue difícil para algunas empresas?
Para algunas sí, Para para algunas sí, profe. Ok, bueno, vamos a ver. Liverpool, vamos desglosando lo que encontramos. Liverpool, ¿cuál es su clave de cotización? Liverpool. Liverpool tal cual, ¿verdad? La empresa como tal, pues se llama Aeropuerto Liverpool, su clave de cotización es Liverpool. Bien, ¿a qué industria pertenece? ¿Eso lo encontramos? Servicios y bienes de consumo no básico. Perfecto, muy bien. Pertenece a la industria de eh, bienes y servicios no básicos. Entonces, si nosotros encontráramos alguna otra empresa que estuviera dentro de este sector, podríamos formar entonces un índice sectorial, ¿no? Y podríamos decir, en general, a todas estas empresas les ha estado yendo bien en los pasados años o les ha ido mal en los pasados años, etcétera. Entonces, podríamos hacer un promedio de sus actividades y decir si esta industria va por buen camino o más o menos se la lleva, ¿no? Siguiente, ¿forma parte o no forma parte Liverpool del IPC? Sí. Sí. Sí, forma parte del IPC, ¿no? Entonces se encuentra dentro de esta muestra de 35 empresas que nos podrán ayudar a determinar en general en México cómo está el mercado accionario, ¿no? Y si nosotros decimos en general, si vemos pues que el IPC va para arriba, automáticamente en nuestra cabeza podemos decir, según el IPC, es muy posible que Liverpool también esté hacia la alza, ¿ok? Si el IPC estuviera, o yo veo en las noticias, vamos a suponer que yo compré muchas acciones de Liverpool. Abro el periódico el lunes a las 9:30 de la mañana y dice ahí que el IPC está a la alza. En mi cabeza puedo pensar, no hay necesidad de que yo revise mi cuenta de Axie Trade Coach, porque aquí dice que el IPC va para arriba, seguramente mis acciones de Liverpool también van para arriba, ¿no? Entonces, así es como podríamos, digamos, de forma práctica, entender cuando yo veo el IPC, puedo decir mis acciones en este caso, de Liverpool, puesto que está dentro del IPC, si está el índice hacia arriba, seguramente que mis acciones también se fueron para arriba el día de hoy. ¿Okay? Bien. Bursatilidad de Liverpool. Alta. Alta bursatilidad. ¿No? Quiere decir que si yo me meto a intentar comprar o a vender mi acción de Liverpool o mis acciones de Liverpool, muy probablemente pueda realizar esa operación este mismo día, ¿no? Este mismo día de operaciones. Finalmente, ¿cuál fue el último precio de cierre de Liverpool? 87.11 creo. 87.11, ¿ok? Entonces, si yo me meto, si eso fue su último precio de cierre, pues seguramente que más o menos en 87 podré encontrar a algún comprador o algún vendedor de esta acción, ¿no? Y en ese precio puedo más o menos determinar si puede ser factible que me compren o me vendan una acción de Liverpool alrededor de ese precio. Muy bien. ¿Qué pasa con Farmacias Guadalajara? ¿Cuál es su clave de cotización? Fragua. Fragua, ¿verdad? Entonces, si yo entro, intento comprar o quisiera comprar una acción o acciones de Farmacias Guadalajara, lo que me tengo que fijar es que diga Fragua, ¿no? Y en muchas ocasiones no vamos a encontrar como tal, en el caso de Liverpool, por ejemplo, cotiza con el mismo nombre de Liverpool, ¿no? Fragua o Farmacias Guadalajara, pues no cotiza como Farmacias Guadalajara, cotiza como Fragua. Entonces, en algunas ocasiones, cuando yo vea el listado, pues habrá unas que digan, ¿y esto qué es? ¿Qué empresa es? ¿No? Pues cuando investigo un poquito más, pues resulta que es una súper conocida empresa, ¿no? Fragua, por ejemplo. ¿Fragua forma parte o no forma parte del IPC? ¿Qué encontraron? ¿No? ¿Alguien No más sé, encontró? Norma. ¿Mande? ¿No sabemos? No, la Yo verdad. no lo encontré. No la encontramos, no la encontramos. A ver, permíteme un segundo. La verdad es que no lo sé. Pero déjame averiguarlo en este instante. Este,
Voy a aceptar todo, muy bien. Fragua, aquí está, y no forma parte de del IPC, de este índice. Entonces, ¿qué va a pasar con Fragua? A ver, ¿qué se imagina? Ya habíamos dicho que en el caso de Liverpool, como sabemos que forma parte del IPC, si yo veo en las noticias que el IPC subió, automáticamente voy a pensar que mis acciones, aunque yo no volteé a ver las de Liverpool, puede estar 90% seguro de que subieron también. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con Fragua? Vamos a suponer que yo compré acciones de Fragua, ¿no? Y yo veo que el IPC subió. ¿Cuál sería mi razonamiento para Fragua? ¿Qué bajó? ¿Que bajó? ¿Qué opina el resto? Pues no tiene nada que ver, ¿o sí? Porque no está ahí. Tiene que ver. Pues, al contrario de lo que se pudiera pensar, que no tiene nada que ver o que bajó, habría que, digamos, escarbarle un poquito más. Al no pertenecer al IPC, no necesariamente significa que se va a comportar de manera opuesta. No necesariamente, pero voy a hacer un paréntesis. Algunas empresas, algunas claves de cotización sí se comportan exactamente al revés o al inverso que el IPC, ¿ok? Pero esas hay que identificarlas, ¿vale? O sea, no podemos decir que como Fragua no cotiza o no está listada, perdón, como Fragua no está listada en el IPC, no es automático que yo piense que le va a ir al contrario del IPC, ¿ok? No. Sin embargo, pudiera ser que esta clave de cotización o esta empresa sí sea exactamente opuesta, pero son bien específicas y hay que investigarlas si se comportan justo al contrario. Si se comporta justo al contrario, cuando yo vea que el IPC va para arriba, entonces sí me tengo que preocupar, ¿no? Porque voy a decir, híjole, si va para arriba el IPC, seguramente que mi empresa le está yendo mal, ¿ok? Pero son casos particulares, ¿ok? En general, como el IPC es una canasta que toma varias o muchas empresas de diferentes sectores, en general, todas las empresas se van a comportar de la misma manera. ¿Qué es esto? Que si yo veo el IPC y digo el IPC va para arriba y yo tengo acciones de Fragua, aún que yo sé que Fragua no está dentro de la canasta del IPC, puedo asumir, digamos que con un 70% de confiabilidad, que también mi empresa se fue para arriba. ¿Ok? Entonces, el IPC me va a dar digamos, un más o menos de cómo todas las empresas se van a comportar. Entonces, si yo veo que el IPC va para arriba, yo puedo pensar que todas las empresas están teniendo más o menos la misma reacción, se están yendo hacia arriba. Con un 90% de confiabilidad, yo puedo decir que Liverpool también se está yendo hacia arriba, puesto que forma parte de ese índice. Como Fragua no forma parte de ese índice, solamente puedo confiarle un 70%. Si yo veo que el índice IPC va para arriba, Fragua probablemente en un 70% de confiabilidad puedo decir que también va para arriba. A menos claro, y aquí vamos a hacer nuestro disclosure, nuestro, digamos, asterisco y comentario, a menos claro que sea una empresa que se comporte justo al contrario, ¿verdad? Pero esos son puntos bien específicos, ¿ok? O claves de cotización bien específicas. No es el caso de Fragua, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, si no cotiza si no forma parte de la canasta del IPC, ¿ok? Sí le impacta, de alguna manera sí puedo yo tener una referencia, pero no va a ser como Liverpool con un 90% de confiabilidad, ¿sí? Va a ser solamente un 70% de confiabilidad. Entonces, si yo veo en general que el IPC tiene cierto movimiento, probablemente, muy probablemente, cualquier clave de cotización se comporta más o menos de la misma manera, ¿ok? Si sí está dentro de la canasta de IPC como Liverpool, entonces mi probabilidad de confianza va a ser mucho mayor, ¿ok? Bien, hasta ahí lo vamos a dejar porque ya estoy repitiendo demasiado lo mismo. Okay. Bursatilidad de Fragua, alta, media o baja. Baja. Baja bursatilidad, ¿verdad? Si yo quisiera comprar o vender, tal vez me voy a tardar
varias horas o un par de días en adquirir una acción o en vender la acción, ¿verdad? Último precio de cierre de Fragua. 331.82. 331. Esta está un poco más elevada, ¿no? Que la de Liverpool. Bien. Y listo. AT&T, clave de cotización de AT&T. No estoy segura si sí es una Sí. empresa. Ajá. AT&T Inc. T. Ok. ¿Alguien encontró algo diferente? Bueno, a mí me parece solo una T. Solo Así una una T. T. A mí me parece de dos formas, la universal y la T. Está la universal que es TBC y la de México es T. Es T, ¿verdad? Ajá. AT&T cotiza como T. Ok. AT&T, vamos a meter a valores. Dice que solamente cotiza, es que esta dice como Inc. Claro. La empresa como tal es AT&T Inc. y su clave de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores es T. Así, solita, una T. Listo. ¿Forma parte o no forma parte del IPC? ¿Alguien encontró? No, profe. ¿No encontramos o no forma parte? No No forma forma parte. No forma parte del IPC, ¿verdad? A pesar de que pudiéramos pensar que AT&T es una empresa pues bastante importante, bastante reconocida, no forma parte del IPC. ¿Ok? Bien. Bursatilidad, alta, media o baja. Alta. Alta bursatilidad, muy bien. Entonces, con esto, con este ejercicio, pues vemos que a pesar de que una empresa tiene alta bursatilidad, puede no formar parte del IPC. ¿Ok? Nosotros hemos dicho, el IPC en su canasta tiene empresas que son bursátiles, que son altamente bursátiles, que se manejan fácilmente, que fácilmente se compran y se venden. Sin embargo, no todas las empresas que son de alta bursatilidad forman parte del IPC. E incluso habrá algunas empresas que tienen baja bursatilidad y forman parte del IPC. ¿Por qué? Porque son representativas. Entonces, vamos a decir que el IPC en su canasta va a meter diferentes empresas de diferentes sectores para que el promedio nos diga en general cómo nos va a todas las empresas en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿ok? Independientemente, ¿sí? De si son muy bursátiles, pero son representativas para su industria, tienen que ir dentro del IPC. En el caso de AT&T, al ser una compañía importante, ¿sí? De alta bursatilidad, no forma parte del IPC, ¿no? A lo mejor habrá que cuestionarnos por qué no forma parte del IPC. No lo sé, pero seguramente que habrá una empresa similar, ¿sí? De telecomunicaciones que sí forme parte del IPC. ¿Ok? Bien. Último precio de cierre de T. 531. 531. Muy bien, excelente. ¿Qué pasa con Starbucks? ¿Cuál es Starbucks México? Su clave de cotización. SBUX. SBUX. ¿Qué más? ¿Qué más investigaron? Es de la industria de servicios y bienes de consumo no básico. Ok. Su versatilidad es baja, creo. Y su precio de cierre es de 2.290.01. ¿Alguien investigó más o alguien investigó algo diferente sobre Starbucks México? ¿No? ¿Qué le salía? O sea, ¿sí cotiza como Starbucks? No. ¿Cómo lo Bueno, encontraste?
Su clave de cotización a mí me parece que la misma que dijo Monse, creo, SBUX, Ajá, SBUX, ajá. su último precio sí me sale 2290.01. Ok. Ok, bueno, podemos encontrarlo así, o bien lo pudimos haber encontrado como grupo Alsea. ¿Ok? Grupo Alsea, digamos, es quien tiene, entre otros, Starbucks México. ¿Ok? Entonces, Grupo Alsea cotiza o pretende cotizar pues con las acciones de Starbucks también. ¿Ok? Puse Starbucks para ver si podíamos encontrar o llegábamos a Grupo Alsea. Que Grupo Alsea es un grupo o un consolidado, que también lo vamos a ver a lo mejor en los siguientes tres, que tiene diferentes marcas. Trae Chili's, trae Burger King, trae Starbucks, y trae otros restaurantes, ¿no? General, el Grupo Alsea es como este grupo de restaurantes, ¿no? Y entonces, así me hubiera gustado a lo mejor que hubiéramos llegado a Starbucks como grupo Alsea, ¿ok? Y pertenece a una industria restaurantera, ¿sí? Eh, forma parte del IPC, Grupo Alsea sí forma parte del IPC. Entonces, si nosotros quisiéramos que nuestro cartera que tenemos en Active Trade Coach, quizá lo podamos encontrar como Grupo Alsea y no como Starbucks, ¿ok? Entonces, para que lo tengan como en mente, si ustedes buscan en Active Trade Coach SBUX, a lo mejor no se los da, ¿ok? Pero si lo buscan como Grupo Alsea sí lo van a encontrar. Y sí forma parte del Grupo Alsea del IPC, ¿ok? Grupo Alsea, lo que yo tengo acá es Alsea, ¿dónde está el certificado? Perdí. Alsea está cotizando el último precio con 45.82, que quizá es mucho más barata que SBUX, ¿no? Y forma parte de un grupo, ¿ok? Bien, es de alta versatilidad, Grupo Alsea, entonces rápido podemos comprar y vender. Es de las que podría recomendarles como a simple vista para comprar o para que forme parte de su portafolio de práctica. ¿Okay? ¿Qué pasa con Coca-Cola México? ¿Encontraron su clave de cotización? Sí, es KOF. KOF, ¿ok? ¿Qué más encontramos? En la industria, a ver. Productos de consumo frecuente. Productos de consumo frecuente, ¿ok? ¿Qué más? Sí, forma parte del IPC, tiene una versatilidad alta y su último precio fue de 115. Ok, perfecto, excelente. También, excelente, no, nada que decir con eso. Hay otro grupo que es muy famoso, ¿sí? Que es muy famoso y que también se puede recomendar para compra, ¿no? Si yo les digo OXXO, ¿ok? Nosotros pensamos pues en que está en todos lados, ¿no? Y seguramente quisiéramos nosotros buscar el grupo OXXO como parte pues de nuestra portafolio. Si nosotros quisiéramos y adquirirlo, no lo vamos a encontrar seguramente como OXXO, pero sí lo vamos a comprar o lo podríamos adquirir como grupo FEMSA, ¿no? Que también forma parte del IPC, que tiene una alta versatilidad y que puede ser muy útil para nuestro programa, que puede ser muy útil para nuestro portafolio en general. Entonces ya tenemos Alsea, que es con Starbucks, Coca-Cola, que es también bastante rentable, y grupo FEMSA, ¿sí? Que también nos pudiera ayudar a darnos un levantón. Claro, habrá que hacer su análisis porque no sabemos si en este momento Grupo FEMSA, con todos lo que trae dentro, como es OXXO, Beats, etcétera, pues pueda surgir, ¿no? Pueda ayudarnos a levantar. Okay. Finalmente, fiesta americana. ¿Alguien lo encontró? Sí, es Posadas. Excelente. Grupo Posadas. ¿A qué industria pertenece? Servicios y bienes de consumo no básico. Servicio y bienes de consumo no básico. Excelentes. Si te fijas, es prácticamente la misma industria que Ay, Liverpool, no, ¿verdad? me equivoqué, profe, ¿Sí? eso no es que se me equivocó, Ah, ok. me equivoqué con Y el- dije, qué raro, porque como que siento que debería estar como en hotelería o algo así. No, sí, me equivoqué. A ver, ¿en qué industria pertenece entonces? ¿Alguien sabe qué industria pertenece? Hotelera. Hotelera, ¿no? La industria hotelera. Bien, perfecto. Entonces, Grupo Posadas es un grupo
que no solamente tiene Fiesta Americana, tiene otros hoteles y otros lugares que pertenecen a esta misma industria de la industria hotelera, ¿no? Entonces también pudiera ser una buena clave de cotización para invertir. Sin embargo, también hay que ver, pues, en qué momento invertir. ¿No recuerdan que platicábamos hace unas semanas acerca de que algunas acciones son temporales, ¿no? Seguramente que en verano, pues Grupo Posadas o en el trimestre que cae verano, Grupo Posadas va a reportar unas ventas mucho mayores que en épocas en las que no son verano o épocas en las que no son vacaciones, ¿no? Que generalmente podríamos hablar a lo mejor de un octubre, noviembre, que baja un poquito las vacaciones o que bajan los hospedajes, y seguramente que el Grupo Posadas durante esos 3 meses tendrá una baja en sus operaciones, en sus ventas, ¿no? Sin embargo, pues tendrá un repunte otra vez, a lo mejor en diciembre, y así sucesivamente. Entonces, Grupo Posadas es un buen grupo, digamos, para analizarlo y ver también cómo nos fue, a lo mejor financieramente durante la pandemia y cómo nos ha estado yendo durante este segundo trimestre del 2021, ¿no? Que ya estamos reabriendo y que ya estamos haciendo un poquito de vida normal previa a pandemia, ¿no? Entonces, pudiera ser que analizándolo nos pudiera ir bien ahora en este momento, en el sentido de que podemos encontrar quizá un precio de compra accesible, un precio de compra bajo y que pudiéramos agarrar una buena rachita en los próximos meses, ¿no? Bursatilidad de Grupo Posadas. Alta o media baja. Baja. Baja, ¿verdad? ¿Forma parte del IPC? ¿Lo encontramos? No forma parte del IPC, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bien, vamos cerrando aquí nuestra sesión, porque la siguiente sesión, la del día de mañana, vamos a empezar con nuestro análisis fundamental, ¿ok? Para darles, digamos, un previo del análisis fundamental, bueno, este ejercicio fue bastante útil para todos, creo, para saber o para poder entender la importancia que tiene el índice, ¿no? Que tienen los índices. Si un índice le está yendo bien, en general puedo decir que ya sea de su industria, de su ramo, o en general el IPC, que es el que nos funciona en México para todas las empresas, si se apega al IPC, entonces un movimiento que tenga el IPC, aunque yo no abra mi portafolio, si yo veo rápidamente las noticias y digo el IPC subió, pudiera pensar que mi portafolio también está teniendo un muy buen rendimiento, un rendimiento similar a la subida del IPC, ¿verdad? En general. Vamos a entrar, el día de mañana vamos a entrar ya al análisis fundamental. ¿A qué es lo que nos tenemos que fijar o qué es lo que tenemos que investigar previo a hacer la compra de una acción, ¿no? El principal indicador o la principal motivación o motor para comprar una acción es que me guste. Primeramente, ¿no? Primeramente, si yo veo a lo mejor Starbucks o Alsea, yo digo, le voy a meter, quiero invertir en eso. ¿Por qué? Porque me gusta. Y así seguramente que han sido nuestras primeras compras o nuestras primeras transacciones en el Axie Trade Coach. Ahora, o después de la clase de mañana, vamos a empezar un análisis, que es prácticamente un análisis FODA, que es, el FODA es como la base de todos los análisis, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver cómo analizar estas claves de cotización, cómo empezar a analizar estas empresas en general para poder tomar una decisión a lo mejor un poquito más pensada. Tal vez no soy tan fan de Grupo Fragua, perdón, de Fragua, o de Grupo Alsea o de Grupo Posadas, porque primero ni lo conozco, no sabía que existía Posadas, no sabía que existía FEMSA, pero bueno, vamos analizando sus industrias, vamos analizando la empresa en general y vamos viendo si podría ser rentable, porque obviamente mucho más allá de que nos mueva el corazón o el estómago para comprar una acción, pues tenemos que ver si va a ser rentable, ¿no? Porque lo que nos mueve más es el dinero. Entonces vamos a ver si nos va a ser rentable para nuestro portafolio. ¿Cómo lo vamos a hacer?
primeramente con un análisis fundamental, que es el que vamos a ver durante este segundo parcial o durante las semanas que nos quedan, ¿no? El análisis fundamental. En un tercer parcial vamos a ver el análisis técnico, que es por medio de gráficas. ¿Okay? Entonces, cerramos esta sesión. Muchísimas gracias a todos por conectarse. La tarea que tenemos de entrega para máximo el día de mañana es nuestras operaciones de la segunda semana en nuestro portafolio, y mañana arrancamos entonces con nuestro análisis fundamental. ¿Ah? Muchísimas gracias a todos por conectarse, que tengan un buen día, y si no tenemos preguntas, ya nos podemos retirar. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, bye bye.